Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 14 de enero de 2019. Calendario económico. Comenzamos hoy con el feriado en los Estados Unidos por día de Martin Luther King. También tenemos en Estados Unidos colocaciones de algunos títulos de corto plazo a pesar del día feriado. Con respecto a China, lo más interesante ha sido el tema de cuentas comerciales, donde las exportaciones registraron contracción, las importaciones también y aún más fuerte, y esto ha generado un arranque de semana un poco débil en el mercado en general. Con respecto a Europa tenemos datos de producción industrial, donde la contracción esperada fue superada por los datos. El mercado anticipaba un descenso del 1.5%, en la cifra mensual fue del 1.7%, y de alguna manera continúan pues las dudas en este frente. Y con relación a China, finalizaríamos en teoría el día con la publicación de desembolsos crediticios. Sin embargo, eso ha venido digamos dilatándose desde la semana pasada. En las noticias económicas destacamos entonces esas cifras de comercio chino, donde tuvimos la mayor contracción de las exportaciones de los últimos 2 años. Esto lo único que ha venido haciendo es incrementar los temores acerca de esta desaceleración económica que se ha venido recrudeciendo por la guerra comercial con los Estados Unidos. El hecho de que las importaciones o la contracción de las importaciones haya sido aún mayor implicó que el superávit de la balanza comercial de China superara las expectativas de 57 billones frente a una expectativa de 51.6, y marcara también pues el mayor superávit comercial de China alcanzado con los Estados Unidos de la historia. Durante el año 2018 este superávit comercial fue de 323 billones de dólares, con lo que sin duda se genera una mayor presión para estas jornadas de negociaciones comerciales. El presidente Trump, en vez de lograr reducir el déficit, lo que ha logrado es que los chinos respondan para incrementar este desbalance. Sin embargo, en China las dudas continúan creciendo acerca de la efectividad de estas políticas, pues como hemos mencionado, las exportaciones cayeron y uno de los sectores íconos de la economía china, que es el sector automotriz, registró su primera contracción desde los 90. Estamos hablando que en cerca de 2 décadas no habíamos visto este resultado para todo el año 2018. Con respecto a esta contracción, que fue del 2.8%, el gobierno anticipaba una expansión del 3%. En general, China vendió durante todo el 2018 28.1 millones de unidades o 28.1 millones de vehículos. Para que se hagan una idea, esto es fácilmente unas 100 veces lo que se vende en Colombia en un año en vehículos, así que las proporciones son importantes para entender la dinámica del mercado automotriz. Una de las ideas que tiene el gobierno chino son este tema de los estímulos de carácter monetario, pero pues el mercado cree que esto tiene obviamente unas limitantes. Otra de las ideas que ha venido hablando el gobierno chino es el tema de inversión en infraestructura, y la tercera vertiente son beneficios tributarios para las compañías. Durante el fin de semana la agencia oficial, que es controlada por el gobierno chino, informó que iban a darles exenciones a las compañías pequeñas, con lo que esperaba mantener de alguna manera la dinámica laboral. Y como, digamos, moneda de cambio, los funcionarios chinos también están hablando acerca de reducir las restricciones para la inversión extranjera. Recuerden que hay varios sectores donde pues había unos límites máximos de propiedad de inversionistas foráneos, y anunciaron que esto iba a continuar relajándose, pero no hubo detalles específicos en qué sectores lo iban a hacer. Con respecto a Europa, hoy la primera ministra británica, Theresa May, continúa hablando con varios parlamentarios para lograr apoyo y sacar adelante este plan de negociación de Brexit con la Unión Europea. Sin embargo, la votación que se va a realizar el 15 de enero todavía en apariencia no cuenta con suficiente apoyo para la primera ministra, e incluso ella ha llegado a mencionar que algunos parlamentarios consideran que la mejor decisión sería posponer la fecha de Brexit más allá del 29 de marzo. En cierta medida ella cree que esto, digamos, no está alineado con los intereses de aquellos votantes que votaron en el referendo a favor de la salida de la Unión Europea. El canciller español advirtió
nuevamente que un Brexit duro, es decir, una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo, es muy malo para ambas partes. Y por otro lado, en Italia, el ministro de Economía reconoció que puede haberse configurado el escenario de estancamiento más no de recesión para su país. Con respecto a los Estados Unidos, hoy tenemos el cierre parcial de gobierno más largo de la historia. Estamos hablando de cerca de 24 días sin paga para varios funcionarios. Un total de 800.000 trabajadores federales se calcula que están siendo afectados con cheques de pago de $0 durante el último mes. Sin embargo, esto no ha amedrentado al presidente de los Estados Unidos, que ha tuiteado que está esperando a los demócratas del Congreso para que vuelvan de sus vacaciones, entre comillas, y liberen los fondos necesarios para la construcción de un muro y de esta manera finalizar el cierre parcial. Con respecto al tema comercial, también se está moviendo Estados Unidos en Europa, tratando de involucrar en las negociaciones al sector agrícola a uno de los grandes protegidos de varios países europeos, entre ellos Francia. Sin embargo, la Comisaría de Comercio Europea dice que el sector agrícola tiene que estar por fuera de las negociaciones, algo que no aceptan los estadounidenses. Y con respecto a la compañía Huawei, desde el día viernes se ha venido conociendo información de que hay compañías fachada de Huawei que engañaron el sistema bancario y de esta manera le transfirieron recursos al gobierno iraní. La empresa ha negado cualquier nexo con estas compañías, aunque pues algunos documentos sugieren que esta relación efectivamente existe. Mientras tanto, el gobierno chino está pidiendo frenar las invenciones de los medios sobre lo que es Huawei como un todo. Y el presidente Trump habló ahora en el frente de Oriente Medio, recordando pues obviamente que Estados Unidos está saliendo de Siria, pero que de alguna manera hay asistencia estadounidense a unos rebeldes kurdos para que combatan al Estado Islámico. Estos rebeldes kurdos, recuerden, digamos que hacen parte de una región que quiere independizarse de Turquía y por eso es esta confrontación entre Estados Unidos y Turquía. Pues bien, el presidente de los Estados Unidos amenazó al gobierno turco de que si llegara a atacar a los kurdos, ellos iba a hacer una guerra. Estados Unidos iba a aplicar una guerra económica en contra de Turquía, lo cual afectó el valor de la lira turca el día de hoy. Obviamente esto provocó rechazo por parte del gobierno en Ankara. Y en México, varios tanqueros reportan retrasos en los puertos mexicanos para, digamos, descargar combustibles que fueron importados por este país. Recuerden que desde el mes de diciembre la administración de Andrés Manuel López Obrador cerró varios poliductos para frenar el robo de combustibles y utilizó la estrategia de transporte de combustibles a través de carro tanques, estrategia que no ha sido suficientemente eficiente y está generando problemas de distribución. De acuerdo al Reuters, de 24 se ha pasado a casi 41 tanqueros represados en distintos puertos mexicanos. Con respecto a Brasil, el presidente del Tribunal Supremo Federal dejó sin efectos una decisión que congelaba el plan de desinversión de Petrobras. Esta decisión había sido adoptada por un colega suyo y, digamos, se va a reunir o una decisión definitiva ya se va a tener hasta el 27 de febrero cuando se reúna el Tribunal Supremo Federal para debatir el caso. Y el Banco Central de Perú anunció su pronóstico de crecimiento para el primer trimestre de este año con un 4.1%. El año pasado habría crecido Perú un 4%, el último trimestre habría cerrado más fuerte. De acuerdo al Banco Central, el sector minero está impulsando la dinámica en este país. Con respecto a los mercados accionarios, hoy feriado en Estados Unidos, se están abriendo con pérdidas cercanas al 1% en la mayoría de mercados de referencia en Europa y de cerca del 0.5% en la mayoría de mercados emergentes. Este tema de comienzo se ha dado básicamente por esas noticias de debilidad económica en China. Recuerden el retroceso de las exportaciones y la primera contracción en 2 décadas del sector automotriz en este país. En Alemania, el regulador antimonopolio le ha solicitado a Facebook dejar de compilar una información de los usuarios. Recuerden que esta información ha sido utilizada sin la autorización de los mismos y, digamos,
la jornada del día viernes, cerró por debajo de los 2.600 puntos, nivel que ha venido probando en diferentes jornadas, pero no ha logrado vulnerarlo. Por otra parte, cabe recordar, como Daniel lo mencionó anteriormente, hoy es festivo en Estados Unidos por el día de Martin Luther King, por lo cual no habrá movimientos de mercado accionario. En cuanto a los futuros, podemos ver futuros en Estados Unidos en terreno negativo ante una posible mayor temor en cuanto a la desaceleración de la economía china, y también sacar que las opciones del índice VIX en la jornada del día de hoy avanzan alrededor de un 10% y vuelven a situarse por encima de los $20. Es decir, da señal que estamos en un entorno de mayor aversión a riesgo luego de estos datos conocidos de China. En cuanto al comportamiento de las divisas, podemos ver dólar ganando terreno contra las principales divisas del mundo, yen fortaleciéndose, principalmente sacar del yen que es un activo refugio, y teniendo en cuenta el difícil entorno internacional, gana valor. Por otra parte, destacar que las exportaciones chinas cayeron inesperadamente más de lo esperado en 2 años, y las importaciones se contrajeron, lo cual da señal de mayor debilidad de la economía china y de la demanda mundial. A su vez, la producción industrial de la zona euro cayó un 1.7% mes a mes en noviembre, mostrando que sí, esa desaceleración como tal de la zona euro. Y finalmente la libra esterlina muestra un leve fortalecimiento, que ya se mantiene relativamente estable a la espera de un último esfuerzo de Theresa May para lograr un acuerdo Brexit. En resumen, podemos ver dólar fortaleciendo el día de hoy, excepto contra el yen principalmente. Eso fue todo por el mercado de divisas. Los dejamos con el mercado petrolero con Daniel. El mercado petrolero está viendo hoy un retroceso en los precios del WTI y del Brent. Sin embargo, continuamos muy cerca al nivel de los $50 para el WTI y de los $60 para el Brent. Entre las noticias que destacamos de arranque de semana están las declaraciones del ministro de Energía saudí, donde él reiteraba su confianza en que la demanda de petróleo se mantendrá robusta durante este año, y que además ellos estarán velando para que el tema de la oferta no genere excesos de suministros. Por otro lado, si bien es cierto, reconocía que puede presentarse un tema de desaceleración económica, él confiaba que tuviera un carácter temporal y muy corta duración. Con respecto a el tema de Irán que mencionábamos nosotros la semana pasada, de las exenciones a las sanciones a algunos países que tienen a Irán como su principal proveedor, los Estados Unidos ya advirtieron que debido a la dinámica de los precios del petróleo, ellos no contemplan la necesidad de extender estas exenciones, así que Irán correrá con toda la carga del peso de estas sanciones. Al mismo tiempo, recuerden que todos estos problemas con Irán se deben a su programa nuclear. Mientras Irán defiende la idea de un programa nuclear pacífico, los Estados Unidos no confían en esto. Y de hecho, el jefe de la Organización Atómica de este país anunció que estaban desarrollando su propia tecnología para generar un enriquecimiento de uranio de cerca del 20%, suficiente para que este combustible sea utilizado en las distintas plantas de generación de energía nuclear, pero no, obviamente, para el tema atómico. Estados Unidos no cree en esto. Ellos creen que su programa de enriquecimiento de uranio lo puede llevar a niveles en algún momento en el futuro del 90%, con lo cual Irán sí puede crear o construir armas atómicas como tal ya de manera independiente, y esta es, digamos, la pelea que existe en este momento entre Estados Unidos, Irán y otros países europeos. Por otra parte, en cuanto al mercado petrolero, el día viernes el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, dio a conocer que la producción petrolera rusa cayó más de 30.000 barriles por día en lo corrido de mes, y esperan cerrar a fin de mes de enero cerca de los 50.000 barriles por día. Esto se une también, bueno, eso hace parte de la reducción pactada también con la OPEP y países no OPEP, aunque
el dato podría ser relativamente bajo teniendo en cuenta que Rusia es el segundo productor de crudo en el mundo y tan solo está produciendo 50.000 barriles por día y el objetivo es 1.2 millones de barriles por día. Desde el punto de vista técnico podemos ver crudo descendiendo ante el entorno internacional, alejándose levemente del nivel de entrada de los $53, aunque teniendo en cuenta los balances que se podrán dar con los recortes de la OPEP. Esperamos que esto sea tan solo coyuntural el día de hoy, pero como según lo confirma el indicador, podríamos observar un posible cambio de tendencia sobre el crudo acercándose alrededor de los $53 por barril sobre el nivel de entrada y con un nivel de cambio de tendencia tenemos la resistencia a los $56 por barril. Esto fue todo por el mercado petrolero, los dejo con el mercado de bonos con Daniel. Hoy en feriado en los Estados Unidos vemos algo de valorización de los tesoros, pues al mismo tiempo tenemos pérdidas en mercado de renta variable. No hay anuncios de manera importante en este tema de sector de renta fija, simplemente mencionarle que los mercados que están perdiendo hoy básicamente son los mercados de mayor riesgo como emergentes y periferia europea. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, feriado en Estados Unidos, jornada marcada por pérdidas en mercados accionarios y algunas ganancias del valor del dólar frente a la mayoría de divisas en el mundo. Damos entrada al reporte Colombia, donde salieron cifras de inversión extranjera publicadas por el Banco de la República. En el 2018, como un todo, el resumen es el siguiente: la inversión descendió, mientras que sectorialmente la petrolera aumentó y compensó levemente o parcialmente lo que se dejó de ingresar por inversiones en otros sectores. En general, durante el 2018, la inversión extranjera directa en Colombia fue de 8.7 billones de dólares, significando un retroceso del 14% frente a los 10.1 billones alcanzados en el 2017. En el tema de portafolio, los inversionistas extranjeros no liquidaron posiciones en Colombia como un todo, pero sí moderaron su ingreso al país. Recuerden que durante todo el 2018 se especulaba de liquidaciones de inversionistas extranjeros. Esto no ocurrió, ellos ingresaron cerca de 1.9 billones de dólares al mercado de capitales colombiano. Sin embargo, en la comparación frente al 2017, esto representó una caída del más del 50%, es decir, si hubo digamos un desincentivo a los extranjeros, pero no suficiente como para alejarlos del país. Por otro lado, con respecto a el tema de consumo, durante todo el 2018, la firma Radar calcula que el consumo de los hogares creció cerca de un 3.3%, lo cual es un buen registro teniendo en cuenta pues lo que venía ocurriendo durante el 2016 y 2017. Sin embargo, recuerden que estamos en un ciclo de recuperación económico que ha sido un poco más moderado de lo que algunos habrían deseado, especialmente el gobierno como tal. En el tema del fenómeno del Niño, la semana pasada, al cierre de la misma, se dio a conocer que el nivel de embalse ya estaba a un 68% de su capacidad útil, simplemente para recordarnos que estamos en medio de un fenómeno climático de sequía en la mayoría del país y que puede haber repercusiones, como lo hemos manifestado ya desde comienzo de años, no solamente en el tema de alimentos, sino en el precio de la energía. Esto es uno de los motivantes por los cuales nuestra expectativa de inflación para el mes de enero es del 0.72%, entendiendo, por supuesto, que tenemos la incertidumbre de cómo la nueva metodología, la incorporación de cerca de 200 productos nuevos para el cálculo de la inflación podría estar impactando en el cálculo de este indicador. Y para cerrar, el tema de precios, se ha anunciado en Bogotá el incremento de precios de transporte público casi de un 5%. Estamos hablando de 100 pesos que se está incrementando la tarifa del Transmilenio y de el otro sistema de movilización más el SITP. Esto implica que sin duda el arranque de año pues tendrá algunas presiones inflacionarias, no solamente por estos lados transitorios que hemos mencionado nosotros del fenómeno del Niño, sino también por este tema de servicios regulados en la capital del país. Eso por ahora los dejamos con Raúl. En cuanto al comportamiento accionario en Colombia, el índice Colcap en la semana anterior avanzó un 2.3%, cerrando por debajo de los 1.400 puntos, aunque según el indicador técnico podemos observar como tal un cambio de tendencia en el índice y una recomendación de compra sobre este.
también destacar también del índice Colcap, que el volumen negociado en la jornada del día viernes fue de 152.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue preferencial Bancolombia con 36.000 millones de pesos. Por otra parte, el día de hoy el índice Colcap podría mostrar leves de valorizaciones, teniendo en cuenta ese avance de las opciones del VIX, lo cual volvemos a superar los $20 en cuanto a esa preocupación de la desaceleración de la economía china, lo que da señales como tal a la desaceleración de la economía mundial. Además, cabe recordar que teniendo en cuenta que como es festivo en Estados Unidos, eh, los volúmenes podrían verse levemente impactados. Bueno, no esperamos. Pero desde el punto de vista técnico podemos ver que el índice se mantiene sobre el nivel de cambio de tendencia, donde se puede observar que los 1.388 puntos ha sido un nivel relativamente relevante y en la presente semana podría superar los 1.400 puntos. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de aval ordinaria, la cual ha mostrado una importante recuperación recientemente. Según indicador, se puede observar como tal un cambio de tendencia sobre la especie y se confirma que la tendencia es alcista, a destacar principalmente de aval, que las desvalorizaciones se dieron debido a 2 meses difíciles, principalmente por ruidos de gobierno corporativo, puntualmente la concesión Ruta del Sol 2, pero como tal esos ruidos han venido como disipando y junto a unos mayores resultados financieros en términos mensuales, se puede destacar que principalmente su banco más grande, que es Bogotá, tiene un crecimiento de la utilidad neta de octubre de un 201%. Además se ve una estabilización como tal en el crecimiento de la cartera, y la calidad de la cartera muestra una disminución, principalmente jalonado por una disminución en la cartera de consumo y de vivienda. A su vez, el ROE de octubre de la compañía está en un 16% en comparación a un 12.7% de octubre del 2017. Como tal, se pueden esperar que, teniendo en cuenta los resultados de la superfinanciera a corte de octubre, los resultados de Banco Bogotá muestran una buena dinámica. Además, el tema de provisiones muestra una disminución a lo largo del último trimestre del año. Por otra parte, también destacar que las utilidades se verán favorecidos por el pago de la ANI de alrededor de 627.000 millones de pesos, donde cabe destacar que Aval es el principal beneficiario de este pago, reconocido por ingresos de Ruta del Sol. Por otra parte, tenemos la acción de preferencial Avianca, la cual muestra leves valorizaciones. Se podría observar un leve cambio de tendencia sobre la especie, aunque destacar principalmente Avianca, que, teniendo en cuenta una noticia de Reuters del día viernes, una compañía de leasing brasilera le quitaría de flota 10 Airbus 320 a Avianca Brasil, el cual corresponde más del 20% de la flota. Además, también la noticia habla que posiblemente otras compañías de leasing pedirían también otros 12 aviones adicionales de Avianca Brasil. Cabe destacar que Avianca Brasil como tal no hace parte de Avianca Holdings, sino simplemente comparten el nombre y su accionista mayoritario, que es Sinari. También destacar que Avianca Brasil se había pedido declarar en bancarrota debido a que no tiene la caja necesaria para poder cumplir con sus obligaciones contractuales, como el pago de los leasing financieros de los aviones. Esto podría generar ruido como tal sobre el precio de la acción, que cabe destacar que, consolidando financieramente, eso no impacta como tal los resultados de Avianca Holdings. Esto fue todo por el mercado accionario. Los dejo con el mercado de divisas con Daniel. Para hacer una corrección en nuestro comité, hoy no es el día feriado en Estados Unidos, se va a ser el próximo lunes 21 de enero.
con respecto al mercado de divisas y es por eso que hoy ya abrió. Tenemos un incremento del valor del dólar en Colombia en línea con lo que vino ocurriendo en otros mercados de debilitamiento de las monedas frente al dólar o fortalecimiento del dólar frente al resto del mundo. Este fortalecimiento, como lo mostró Raúl, es diferente frente a otras monedas de referencia como el euro, el yen japonés y el franco suizo que pues también se están fortaleciendo durante la jornada. El viernes pasado cerró la negociación en el mercado colombiano con 1.1 billones de dólares durante la jornada y un cierre muy cercano a los 3.139 pesos por dólar. Para esta semana, recuerden lo que hemos mencionado desde el día miércoles de la semana pasada, luego ese proceso de fortalecimiento del peso, era normal un nivel de consolidación entre los 3.130 y 3.150. Sin embargo, de corto plazo y ante este rebote de mercado, no descartamos que podamos tener algunos avances adicionales más allá del 3.150, eventualmente siguiente objetivo de los 3.170 y eventualmente llegar a la figura de 3.200. Sin embargo, consideramos que debido a cómo han venido cambiando las expectativas frente a la Reserva Federal, este año no marcaría un fortalecimiento generalizado del dólar, sino más bien una dinámica un poco más a la baja, no muy fuerte, pues las fundamentales de la economía colombiana continúan mostrando debilidades en nuestras cuentas externas, pero sí algo más de tranquilidad para estar negociando en un rango de 3.000 a 3.100 en la mayoría de parte del año 2019. Entrando al mercado de renta fija, y entendiendo que ya entramos pues en el ciclo alcista de inflación, estamos esperando que lo mismo ocurra con los test con vencimiento en el 2024 y en el resto de la curva. Sin embargo, los test están quietos en esas tasas cercanas al 6-10%, niveles que considerábamos por lo menos en este corto plazo no sostenibles. A la alta tenemos niveles del 6.15 y la zona del 6.25 como posibles próximos objetivos. Una vez el mercado pues vaya decantando cuáles van a ser sus objetivos inflacionarios de corto plazo. Nosotros contemplamos que la inflación puede alcanzar niveles del 3,5%. Recuerden que estamos actualmente al 3.18. Sin embargo, esto será reversado lo que pasen todos esos efectos transitorios del tema del fenómeno del niño. Eso es todo por ahora. Les agradecemos la atención al Comité Diario GSC. Les recomendamos continuar haciendo seguimiento a la información financiera a través de nuestras redes sociales y nos veremos el día de mañana en una nueva